Buenos días, ¿cómo estás? Mirá, en las últimas rondas lo que estamos viendo es un precio internacional a la baja fuertemente de China, bajó mucho, cerca de un 30%, la verdad que se está sintiendo en las exportaciones. Esperemos que vuelva a recomponer ese precio porque el productor le tracciona directamente en pie y encima en categorías que solventaban, digamos, la reposición del negocio ganadero principalmente. Lo bueno dentro de todo es que Argentina va a seguirle vendiendo o sea, China va a consumir 3,5 millones de toneladas que ya están estables y que es un hábito de consumo que se estabilizó en China. Entonces esa demanda de afluencia va a estar, pero con un precio mucho menor. Esto se da se coordina o tuvo una sinergia con los precios también internacionales de lo que tenés en Estados Unidos, donde el consumo está bajo, y empieza a verse en el valor en pie, que está retrasado. Por eso el negocio, acá estamos en este congreso ganadero, y cuando entrevistes a la gente de Filo te van a decir que el negocio de Filo está muy complicado. Y claramente, digamos, depende mucho del precio de compra y de cuándo haya vendido, pero con precio muy bajo del gordo, y eso se siente. En el mostrador, encima, en el mercado interno, la carne es cara para cualquiera de nosotros, para el ciudadano, digamos, pero para el productor, en valor relativo, es muy barata, digamos, contra otros productos. O sea, el mercado no tracciona precio, pero básicamente porque ya no hay demanda, no le cabe un bife más al mercado interno por una cuestión de poder adquisitivo de la gente. Entonces, todo ese combo hace que tengas un planchamiento de los precios en una época que no lo deberías tener, digamos, porque como vos ves lo fundamental, decís, bueno, en realidad va a empezar a faltar un poco de carne y sin lugar a dudas, el año que viene vamos a tener un cimbronazo un poco mayor porque no te olvides que el impacto de la sequía lo vamos a ver en los terneros de este año, no los del año anterior. Con lo cual, el número de cabezas, esa reducción, que veremos de cuánto es, pero 1.200.000, 1.500.000 terneros lo vamos a tener el año que viene. Las marcaciones dieron mal, con lo cual quiere decir que esa afluencia no va a estar. Entonces vas a tener una tensión de cadena en la carne durante el año que viene, sin lugar a dudas. Eso te iba a preguntar, el año que viene va a haber una reducción de cabezas que puede llegar a influir en el precio de la carne, tanto para el consumo interno como para el internacional. Indudablemente. En realidad estás perdiendo terneros sobre todo, que es el principal producto de consumo. Entonces sí va a tensionar la cadena y bueno, tendremos que, el filotero, la cadena y el sector productor se va a ver obligado a meterle más kilos por cabeza, porque el cuello de botella se va a generar en el número de cabezas, entonces el costo de esa cabeza de entrada va a ser mucho más alto, con lo cual la única forma de compensarlo es meterle mucho más kilos. Entonces, esperemos que se den las condiciones del mercado internacional para que ese animal pesado esté mejor pagado, ese gordo, y de esa forma se pueda compensar. No parece haber mucho margen con el precio de los cereales como va a estar. Y cambiando el tema de la agricultura, ¿cómo estás viendo la campaña que está empezando? Bueno, llovió un poco en algunos lugares, en la mayoría de los lugares, pero en la zona de Córdoba faltó un poco de lluvia. Están viendo que se va a hacer más maíz tardío porque no se hizo maíz por la falta de precipitaciones. ¿Cómo ves la campaña que está empezando? Bueno, un poco lo que dijiste, cayó el agua justa para recomponer los trigos que le faltaba un poquito, se recompuso un poco la producción, lo cual da un poquito de oxígeno para la cosecha de diciembre, que es tan importante, sobre todo a las cuentas fiscales del país en cuanto a los dólares de exportación. Ese nivel pluviométrico que llegó un poco tarde en algunas zonas para el maíz de primera, y algunos maíces de primera que se sembraron sufrieron la sequía y algún evento climático de otro tipo. Hubo tornados, hubo granizos, o sea, que afectó claramente eso. Este año con una preponderancia muy grande de los maíces de segunda y la soja, pero recuperando agua en el perfil, con lo cual la realidad es que la campaña va a ser fuerte. Las expectativas electorales también generan una campaña fuerte porque el productor va a sembrar con un tipo de cambio al que tenés hoy y espera una cosecha con otro tipo de cambio oficial, con lo cual, sin lugar a dudas, si tiene perfil y tiene humedad, va a sembrar y va a tirar un paquete tecnológico elevado esperando eso, dependiendo de las restricciones, ¿no?, de punto de quiebre que tengas en cuanto al insumo que consigas, sobre todo en los fertilizantes. ¿Qué proyecciones ves para el año que viene, teniendo en cuenta que va a haber otro gobierno?
Bueno, eso no lo sabemos todavía, hay que pasar las elecciones. Mirá, yo creo que las reglas de juego, venga quien venga, están bastante claras. Hay cosas que no se pueden hacer. Una unificación de tipo de cambio parecería venir en el mediano plazo. No sé si tanto en el corto, venga quien venga, pero sí en el mediano. Después para el sector, es un sector importantísimo para las cuentas del país. No es tan fácil entrar en medidas, el teorema de Baglini aplica, digamos. No es tan fácil entrar en medidas extremas, pero sí creo que tiene que haber una mejora de competitividad y ir caminando en eso, ¿sí? Gane quien gane, en definitiva, vos tenés claro cuáles van a ser las normativas y las reglas por los próximos 4 años. Y eso ya da una seguridad, o sea, no quedás inmovilizado. Lo que pasó este año es que hubo una inmovilización respecto a un montón de cosas de producción, porque hasta que no se define el escenario político, no se definen de alguna forma las políticas, y de esa forma vos das un paso para atrás y te quedás expectante. Con la política ya cerrada, las normas de juego son bastante claras para los próximos 4 años, o sea, te pueden gustar o no, pero son claras de lo que venga, para cualquiera de los dos lados. Entonces, de esa forma vos ya te ordenás productivamente. ¿Vos ves un cambio de conducta, digamos, del productor, un cambio de ánimo más que todo por el tema de, bueno, llovió, está un poco mejor? El agua principalmente, vos cuando hay sequía lo notás, te sentás en la estación de servicio del pueblo y ves las caras, o sea, no saben qué hacer, están ahí tomando café, esperando, no puedo sembrar, llovió y obviamente... Cuando llueve cambia el ánimo, eso lo sabemos todos en el sector, y para algunos llovió plata en algún momento, porque el que tenía el trigo y le faltaba el llenado y vino la temperatura y vino la humedad, sabe que le llovió plata de alguna forma. Entonces la realidad es que ese cambio de expectativas está, de nuevo también, y repito, la idea de que va a haber un movimiento, los tipos de cambio post elecciones, gane quien gane, también le da otro ánimo a la producción. Si no se sembró más es porque la realidad no tenías el agua en el perfil y nos comimos cimbronazos continuos. No te vi que hay zonas que tuvieron 3 años de sequía continua, y eso ya se está pasando, gracias a Dios, se está recomponiendo, y esperemos por el bien de todos que siga así.